Sin más preámbulo, Pedro, te agradezco mucho y podemos comenzar, por favor. Gracias, Alejandro. ¿Sí me escuchan allá bien? ¿Se me escucha, Alejandro? Sí, un poquito bajo, no sé si pueden acercarte el micrófono, por favor. ¿Ahora mejor? ¿Así mejor? Sí, se escucha mejor. Gracias, Pedro. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias a todos los que están acá presentes y los que están allá a través de la conexión virtual. Hoy me gustaría presentarles una perspectiva muy personal de la historia natural de Baja California, de la península de Baja California. Y historia en doble sentido sería la historia de la historia natural de Baja California, cómo se ha ido descubriendo, interpretando la historia natural de la península, ¿no? Les voy a presentar, obviamente, no los 3 siglos y con todos los escalones importantes de descubrimientos conceptuales o analíticos en el desarrollo del conocimiento geográfico de la historia natural, sino algunos capítulos que me parecen interesantes que han ocurrido a lo largo de esta historia, ¿no? Entonces, seguramente la mayoría de ustedes ya conocen la península, pero déjenme que les haga una breve presentación. Imaginen que ustedes quieren hacer un experimento natural para poder pensar en términos ecológicos, biogeográficos, evolutivos. Y ya vimos en el seminario pasado lo importante que son las islas. Bueno, en este caso no tenemos una isla, tenemos una casi isla, que casi es más sugestiva en términos ecológicos y evolutivos que una isla. He dicho casi, ¿no? Entonces tenemos una península, pero ¿cómo se construye esta península? ¿Cómo se forma? Piensen que están haciendo una receta para construir un sistema natural en el que luego poder plasmar, desarrollar sus preguntas científicas, ¿no? Pues la vamos a formar no con una separación única, sino la vamos a separar por trozos y luego vamos a dejar que se junten y todavía vamos a pensarla en términos de que no sea uniforme topográficamente, sino que sea muy heterogénea. Topográficamente va a tener una cadena intermitente norte-sur montañosa de distintas alturas. Después la vamos a someter recientemente a ciclos glaciales e interglaciales de cambio de clima para que ese biota experimente flujos, contraflujos, expansiones, expresiones, y todo esto no va a ocurrir en cualquier lugar de la geografía, sino en una franja latitudinal entre los 23 y 33 grados de latitud, que es donde hay un cambio de transición actualmente en los regímenes de precipitación. Al norte son regímenes de precipitación básicamente de invierno-primavera y al sur de verano, finales de verano, principios de otoño. O sea, es una zona transicional que coincide en la vertiente occidental de los continentes con lo que llaman los coastal deserts, la influencia que tienen las corrientes frías de los océanos que circundan cerca de esas costas, ¿no? Y finalmente, como les decía, lo interesante en términos de península, quizás más incluso que una isla, vamos a construir 2 mares, 2 cuerpos acuáticos muy distintos a uno y otro lado de la península, que va a ser el Océano Pacífico, que es un océano frío por la corriente de California, y el Golfo de California, que es un cuerpo de mar muy caliente. De hecho, es una de las grandes cuencas de evaporación de todo el Pacífico. Es uno de los lugares donde hay una tasa de evaporación mayor de todo el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto podría ser una breve sinopsis, una radiografía de la península distribuida norte-sur en esa franja de transición de los regímenes de precipitación, con esa cadena intermitente, ni siquiera es una cadena fija, constante, sino es intermitente, aumentando la heterogeneidad, y con un régimen de precipitación polarizado, con precipitaciones mayores en el norte y en el sur, pero con distinta estacionalidad. En el sur predominantemente de invierno
perdón, en el norte predominantemente de invierno y en el sur predominantemente de verano, con unos cuerpos de mar que tienen temperaturas a lo largo del año muy diversas, muy diferentes, de varios grados de diferencia. Aquí aparecen casi 10 grados de diferencia, que más o menos se mantiene entre 5 y 10 grados a lo largo de todo el año. Si piensan que esto es una franja de tierra que tiene entre 100, 150, 200 kilómetros a lo máximo de ancho, cuando tienen dos cuerpos de agua tan distintos, la influencia en términos de temperatura es muy grande, ¿no? Entonces, este es el escenario que más o menos todos conocemos o podemos conocer, que es, dicho simbólicamente, lo que el término final, ¿no? Que sería el término de Google Earth, ¿no? Ya ven que el título propone una revisión histórica desde las Sergas de Esplandián hasta Google Earth. Esto es lo que podemos ya conocer, y más complejamente que esto, a través de los sistemas de captura de información remota. Google Earth, por decir un nombre, pero todos los sistemas satelitales, ¿no? Pero ¿cómo empieza el conocimiento de la historia natural de Baja California, ¿no? Como ustedes seguramente saben, el nombre de California fue muy discutido en un tiempo de cuál era el origen, cómo se formó, ¿no? Se discutió si era una sintaxis de Calix y Fornia, horno cálido, haciendo referencia a lo alto de las temperaturas, u otras hipótesis, ¿no? Hasta que finalmente se descubrió que en un libro, Las Sergas de Esplandián, publicado en 1510, aparece el término explícitamente de una isla llamada California, poblada por mujeres, guerreras, que solo tenían armas de oro, etcétera, ¿no? Entonces se asoció que este era el origen que sirvió como inspiración para nombrar a la península, que entonces no se sabía qué era, si península o isla de Baja California, ¿no? Como ven, este libro se publica en 1510. La península se descubre por primera vez por parte de los europeos, de los españoles, en 1532, o sea, en apenas 20 años. Ustedes dirán, bueno, un libro que se publica en 1510 ya ha provocado esa existencia en la mente de la gente, porque no van a ir con un notario y la lista de libros para poner un nombre bonito, como para poder atribuir esta hipótesis. Déjenme que les presente un poco el contexto del libro de las Sergas de Esplandián. El libro de las Sergas de Esplandián se publica en 1510, es el quinto libro de la saga del Amadís de Gaula, que es un libro de caballería que inicialmente estaba compuesto de 4 capítulos que se publica en 1508. Pero después, y bueno, todas estas sagas se siguen en español por distintos autores, en italiano, en alemán, en francés. Durante un siglo se publican 32 libros distintos. ¿Sí? Imaginen, piensen en Star Wars, la guerra de las galaxias, el hijo del capitán, cómo se van sucediendo los protagonistas. Igual ocurre con esto, y durante un siglo solo de las Sergas de Esplandián se publican 10 ediciones, que es el libro que nos interesa. Imaginen, son 32 libros durante un siglo, solo uno de ellos tiene 10 ediciones en español. Entonces, sí, y fueron además estaban muy presentes en América, no solo de la gente que leía, que no eran la mayoría como ahora, sino lo leían indirectamente, ¿no? Se leía y se escuchaba y se trasladaba oralmente las historias, ¿no? Entonces, sí parece sensato pensar esa asociación, ¿no? Aunque haya un tiempo tan corto entre el descubrimiento de la isla y la publicación de los libros, ¿no? Pero mi hipótesis es que hay algo más en esa relación, ¿no? En 1524, en la cuarta carta que Hernán Cortés le escribe al emperador Carlos, después de un viaje que encarga a su sobrino para explorar la Mar del Sur, lo que ahora es el Océano Pacífico, una vez recibido los informes de le escribe la cuarta de relación al emperador Carlos y habla de que una vez llegado a la provincia de Cihuatán, que es lo que ahora son las costas del Pacífico, de Guerrero, de México, le hablan que hay una isla
a su sobrino poblada de mujeres sin varón, que en ciertos tiempos, etcétera. O sea, ya está el mito o la reconstrucción, reelaboración de un viejo mito milenario en el Mediterráneo, de islas habitadas solo por mujeres, que se reelabora una y otra vez a lo largo del tiempo. Entonces, ya estaba presente en la cabeza de los exploradores, de los conquistadores, antes de descubrirla, y no es una conexión a posteriori, sino que, de alguna manera, y es la hipótesis que yo les sugiero, es que esos libros de caballería, esas sagas de aventuras, lo que tienen es una funcionalidad de imaginario cartográfico, tanto conceptual como espiritual del mundo, ¿no? Que les sirve para poder avanzar sobre un mundo que les es completamente desconocido. Ahorita no nos hacemos una idea clara de lo que eso significó, pero ven, es un mapa de 1510 que trata de representar un poco la idea espiritual y conceptual que se tenía del mundo previo al descubrimiento de América, en el que había 3 partes del mundo: Europa, Asia, África. Es un mapa no geográfico, obviamente a escala, sino conceptual y espiritual del mundo, con Jerusalén en el centro. Entonces, surge América y es como si ahora descubriéramos un segundo planeta del sistema solar donde hay seres humanos, pero con el añadido de que no sabemos nada del planeta solar. Entonces, el cambio de concepción de nosotros mismos que implicó y de reelaboración cartográfica imaginaria es choqueante, y los libros de caballería, con esas historias fantasiosas, en geografías fantasiosas, tienen en parte esa función de ir creando, aunque sea imaginariamente, una nueva reinterpretación del mundo, ¿no? Entonces, en esta primera idea asociada al nombre de California, a la isla de California, es la primera hipótesis de hecho geográfica que se plantea sobre Baja California, ¿no? Que es la larga discusión de si era una isla o una península. La idea previa que se tiene a través de la literatura de caballerías es que es una isla. Finalmente, durante decenas de años se va a ir discutiendo y explorando hasta que finalmente se descubre que es una península, ¿no? Entonces, este es el primer capítulo que les quiero proponer sobre el origen fundacional del conocimiento de la península, ¿no? El segundo es la presentación del que, en mi opinión, es el primer libro, la primera historia natural escrita de la península de Baja California, ¿no? Que es un libro que está entre estos dos. Estos son 2 de los libros más importantes que se escribieron en sus tiempos sobre la península de Baja California, escrito por jesuitas, Miguel de Venegas y Francisco Javier Clavijero. Clavijero seguramente les suena, Miguel de Venegas posiblemente no tanto, ¿no? Ambos son jesuitas novohispanos, ¿no? Lo que finalmente acabaría siendo México, ¿no? Entonces, este libro tiene una importancia muy grande en Europa. Nada más 2 años después ya aparece la edición en inglés, donde aparece por primera vez el nombre Historia Natural, pero no aparece en este nombre, en este libro como tal, ni siquiera en el de Clavijero después, ¿no? Pero ¿cómo se pasa de este libro a este libro? Que es en apenas, digamos, 50 años, medio siglo, ¿no? Clavijero, en la introducción a su libro, habla de que el libro de Venegas, escrito por Venegas, se le han identificado errores, malinterpretaciones que han sido usadas desde la propia comunidad, digamos, de los misioneros jesuitas, revisan, recritican sus propios textos, ¿no? Y este es, de alguna manera, el contexto histórico de esos libros y cómo surge la primera historia natural de la península de Baja California, ¿no? Los 2 libros que le presentaba, el escrito por Miguel de Venegas y publicado en el 57, y la historia de California, publicada por Clavijero ya en Italia, en italiano, en el 89, ¿no? El primer libro procede, las noticias de California, lo escribe Miguel de Venegas en Nueva España en 1739. Es revisado y reescrito en España por otro jesuita,
Marcos Burriel, que finalmente lo publica manteniendo el nombre de Miguel de Venegas. Entonces, piensen ustedes que están familiarizados con la escritura y la publicación de libros, o sea, un manuscrito que escribe uno, otro lo revisa, lo reedita, lo cambia, lo actualiza y finalmente lo publica. Pero uno de los miembros de esa comunidad lo lee. De hecho, estaba presente ya este libro en las bibliotecas de los jesuitas en la California antes de que abandonaran la península. Lo lee y corrige las imprecisiones, como dice Barco en su manuscrito, de la noticia de California. Pero él nunca lo publica. Y en un momento, ya en Italia, Clavijero utiliza ese texto y otros textos de jesuitas que sí estuvieron en Baja California para reescribir una nueva historia de California, ¿no? Pero este texto del Barco, que fue un manuscrito que sin intención nunca de ser publicado, permaneció oculto durante prácticamente 2 siglos hasta que el historiador Miguel León de Portilla lo descubrió en los archivos del Vaticano y lo publica. Es esta imagen. En este libro aparecen las primeras descripciones de plantas, distribuciones, las primeras descripciones del patrón de lluvia de la geografía de Baja California, ¿no? Es la primera historia, en muchos casos, de gran vigencia todavía, ¿no? Pero una vez que caminan por la Tierra Humboldt y Darwin, la historia natural cambia de sentidos, ¿no? Ellos no solo inventan el concepto de naturaleza, como lo entendemos actualmente, sino de la dinámica temporal de la misma, de las relaciones entre los organismos, de los organismos consigo mismos en el tiempo, ¿no? Y todo eso va a impregnar, obviamente, la manera de ver la historia científica, la historia natural de la península, ¿no? A finales del siglo XIX, Grab realiza la primera expedición científica, formalmente científica. Se podían considerar que las que hicieron jesuitas o posteriores viajeros de las que se extrae información natural fueron expediciones científicas, pero es la primera que se conceptualiza como tal y se realiza en esos términos, ¿no? En este caso se realiza dentro de una expedición, dentro de una empresa mayor realizada por los Estados Unidos, los embrionarios Estados Unidos entonces, que tenían interés en conocer cuáles eran los recursos que existían en la costa del Pacífico de los propios Estados Unidos y regiones adyacentes. De hecho, en parte se realiza esta expedición también en Baja California con la intención última de si comprarla, si no comprarla o en qué términos poder acceder a ella, ¿no? Y es una expedición realizada por Gabb, que tiene formación geológica, que la información que da es mayoritariamente geológica, pero deja apuntes de historia natural, historia natural y antropológicos muy interesantes, ¿no? Él describe la presencia de, marginalmente, digamos, la presencia de especies, tanto animales como vegetales, en distintas partes de la península, pero lo que él va describiendo es sobre todo la fisiografía y en términos de uso práctico, ¿no? Por dónde se pueden trazar ferrocarriles, cuál es la disposición de los pasos para mover materiales, etcétera, ¿no? Pero tiene una información natural, marginal, muy interesante también, ¿no? Pero sin duda el primer naturalista que conceptualiza la península de Baja California en términos modernos es Edward Nelson, ¿no? Él junto con Edward Goldman realizan un viaje entre 1904 y 1905 y 1906, un viaje de un año, casi de un año completamente, obviamente en aquel periodo a lomos de mula, a lo largo de la península, y él realiza la primera síntesis totalizadora en términos de historia natural de la península. En ese libro que les indicaba, realiza una descripción detallada de la fisiografía, de la topografía, de la distribución topográfica de la península. Identifica muy claramente algo que para nosotros ya es obvio, ¿no? Parece como la clase de primero de geografía, el papel ecológico que juega las cadenas montañosas que están distribuidas norte-sur de manera intermitente a lo largo de toda la península,
Él es el que identifica las dos grandes llanuras que existen en la península y las nombra. El desierto de Vizcaíno, él es el que acuña ese nombre, al igual que las llanuras de Magdalena. Presenta la primera discusión climática de la península y la primera propuesta de regiones biológicas basadas en flora, en fauna o en el concepto de zonas de vida, que ahora se nos hace un poquito, el concepto quizás un poquito arcaico, pero está basado en cómo cambian las precipitaciones. Lo desarrolló Medrian a finales del siglo XIX. Está basado en cómo cambian las precipitaciones en relación con la altitud y con la latitud. Esa variación que encontraban, que era simétrica, como descubrió ya Humboldt, le servía para interpretar en términos de variación la precipitación y los efectos de la precipitación que iban encontrando, ¿no? Y, como les decía, es el primero en proponer regiones en la península con base en la presencia y distribución de organismos, ¿no? Tanto de fauna como de plantas vegetales. Edward Nelson es el que primero formaliza la clara polaridad norte-sur de la península. Hay una región sur de carácter tropical, que está, recuerden, asociado a las precipitaciones de verano, que es un atributo de los sistemas tropicales, y la mitad norte, independientemente del efecto que tengan las montañas en la separación longitudinal, la mitad norte, que está diferenciada del sur, más conectada con la región de California, que ellos conocían mejor, que tiene precipitaciones básicamente de invierno, ¿no? Si Nelson es el que hace la primera síntesis totalizadora conceptual de la península, Forrest Reed es el que hace la segunda, de alguna manera, ¿no? Seguramente él ya les suena más, aparece más quizás en la literatura que han leído. Forrest Reed realiza, déjenme que le voy al mapa, la primera delimitación del desierto sonorense formalmente establecida con criterios naturalistas totalizadores, digamos, ¿no? Delimita los límites, digamos, externos, el perímetro externo del desierto sonorense, y lo subdivide en distintas regiones, ¿no? Lo interesante, no solo de su fecha histórica, digamos, de ser el primero lo interesante es que Forrest Reed hace esto basado en la fisionomía de las plantas. Él es uno de los pioneros en identificar que la forma, la morfología de las plantas contiene información sobre respuestas evolutivas a problemas que han enfrentado esos organismos a lo largo de su historia evolutiva. Y en este caso, el gran problema es cómo responder a la falta, a la ausencia, a la escasez, a la incertidumbre en la disponibilidad de agua. Y en ese sentido, identifica distintas formas de vida, plantas micrófilas, aquellas que tienen hojas pequeñas, todas están pensadas en términos de su respuesta al problema de la escasez de agua. Plantas crassicaules son aquellas que tienen troncos engrosados para almacenar agua, entre otras cosas. Formas de vida subfrutescentes, que serían los arbustos, arborescentes, sarcocaulescentes, en fin, distintas combinaciones. Sarcófilas, que son las que tienen hojas carnosas, como agave, dudleyas, etc., ¿no? Y subgrupos, etc., ¿no? La importancia de Forrest Reed, como les decía, es la interpretación de la geografía en términos de fisiología de las formas de vida de las plantas que encuentra. En lugar de regionalizar, como hizo Nelson, en términos de abundancia de especies, de rangos de distribución de especies, él lo interpretó como en términos de qué fisionomías morfológicas eran las dominantes en cada región, porque interpretaba que eran la respuesta a unas condiciones naturales subyacentes, que en este caso es el problema fundamental de las regiones áridas, que es la disponibilidad de agua, ¿no?
Entonces, bueno, esta es la división del desierto sonorense, que grosso modo, matizada, sigue estando vigente, ¿no? Otro capítulo importante es el descubrimiento de que la Tierra se mueve, ¿no? Estas son las famosas frases que supuestamente pronunció Galileo cuando supuestamente le hicieron retractarse de que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Sin embargo, la Tierra se mueve, ¿no? No solo se descubre, entre comillas, en este capítulo que la Tierra se mueve, sino también se mueve la mirada del observador. Y esto lo ubiqué más o menos, por utilizar una fecha, ese cambio conceptual después de 1960. A partir del 60 empieza a haber cambios, no a partir de ese año, sino, digamos, de manera gradual, en el que se produce una aceptación mayoritaria en la comunidad científica de la tectónica de placas. Ustedes saben que la tectónica de placas se propuso en los años 20 por Alfred Wegener, pero fue rechazada en la comunidad científica de manera mayoritaria y hasta mediados del siglo XX empezó a ser aceptada ampliamente, ¿no? También a partir del 60, de los años 70 y posteriores, empiezan a desarrollarse las primeras herramientas de análisis de la biología molecular y el desarrollo de sensores remotos para percibir la realidad natural, geográfica natural, en este caso, desde sensores alejados de la Tierra, ¿no? Tanto el desarrollo de las herramientas de biología molecular, que no es más que cambiar, bueno, es mucho más, pero implica un cambio de la mirada del observador, ¿sí? El observador ya cambia el punto de observación de los sistemas naturales, ya no mira con sus propios ojos, sino que mira a través al micromundo que no percibe directamente con sus propios ojos. Y con los sensores remotos se produce lo mismo, pero a la inversa. Mira a través de otros ojos distintos una realidad que no percibía anteriormente con sus propios ojos, ¿no? Entonces, fruto de estos cambios, empieza a haber una revisión y reelaboración de la historia natural de la península, ¿no? ¿Por qué elegí la fecha de 1960? En 1960 se publica en la revista Systematic Zoology un número monográfico en el que distintos autores de distintas ramas, tanto geográficas como zoólogos, de distintas especialistas en distintos tipos de organismos e incluso también botánicos, entre ellos Ira Wiggins, publican artículos sobre la distribución de organismos e hipótesis explicativas de los patrones de distribución de los organismos. Todos, absolutamente todos los artículos de este monográfico explican los patrones de distribución que encuentran en la península de Baja California en términos de dispersión. Ninguno de ellos incorpora la tectónica de placas, las teorías de vicarianza. Todo, la semejanza, por ejemplo, entre la flora que existe en la región del Cabo y la que puede existir en el sur de Sonora, en Sinaloa, se explicaba en términos de dispersión a través del Golfo o por la ruta terrestre rodeando el Golfo de California. Ninguna de esas propuestas incorpora la tectónica de placas, ¿no? Digamos, es el último, de alguna manera, el último canto del cisne del dominio exclusivo de la dispersión como hipótesis explicativa de los patrones de distribución de las especies, como una de las hipótesis. Bueno, aquí no se ve, pero les presento el primer ejemplo en el que se incorpora formalmente la teoría de tectónica de placas y la formación de la península como un proceso de separación vicariante en términos de los organismos que habitan en ella, como un proceso de separación vicariante del mainland, ¿no? Del continente. Es un trabajo de Murphy en 1983, donde analiza los patrones de distribución
de la herpetofauna de la península basado en los primeros, o uno de los primeros análisis de genética que se realizan en la península de Baja California. Entonces, él propone por primera vez la hipótesis de cómo el proceso temporal geológico de vicarianza, de separación de la península fragmentariamente del continente, influyó en los patrones que actualmente observamos en los organismos de Baja California. Posteriormente desarrollan esta idea en la metáfora conceptual muy acertada del archipiélago peninsular, ¿no? Aguirre León, Morazca y Murphy, en un trabajo clave en el que no solo incorporan, ya es varios años después del trabajo pionero de Murphy, no solo incorporan la idea de la vicarianza, que ya empieza a ser usada, sino conceptualizan la idea del archipiélago peninsular. Es decir, la península no es una península en términos evolutivos, como actualmente la vemos, una franja de tierra continua, sino en términos geológicos está formada por un archipiélago, por áreas que han estado temporalmente separadas y posteriormente reunidas, ¿no? Sucesivamente a lo largo del tiempo. O sea, tenemos visualmente una península, pero en realidad geológicamente ha funcionado como un archipiélago final que ha acabado siendo peninsular, ¿no? Otro de los trabajos clave que abunda en esta idea en este caso él utilizaba la cryptic vicariance como hipótesis para interpretar a los patrones de estructura genética intraespecíficos, ¿no? De distintas especies en Baja California, ¿no? Pero quizás podíamos pensar que de alguna manera lo que nos permiten ver estas herramientas es la criptohistoria natural. Es una historia natural que está encerrada en lo que percibimos, pero que necesitamos unas herramientas que miren desde unos puntos de vista distintos a los que perciben nuestros propios ojos para poder interpretarla, ¿no? La otra perspectiva, la que hemos visto hasta ahora, es la micromirada, por decirlo así, bueno, la microatalaya más que micromirada. La otra perspectiva es la macroatalaya, ¿no? La mirada alejada que nos permite ver las regiones que ahorita se nos hace tan fáciles porque nos metemos en el celular y lo vemos, ¿no? Pero esta pasa por ser, pero es relativamente reciente y el impacto fue grandísimo, ¿no? Esta pasa por ser la primera fotografía de la región desde el espacio. No desde un avión, que existen previos, pero sí desde un satélite, ¿no? Está publicada en 1965. ¿no? Cubica, ¿no? Que es una visión de la península desde el norte enfocada hacia el sur de la península. Fruto de de la fotografía aérea, que en cierta manera es también una perspectiva de afuera, que todavía no alcanza, digamos, la perspectiva satelital, pero de ese alejamiento de la atalaya para mirar es el enorme esfuerzo y resultado que ha sido toda la cartografía del INEGI, ¿no? Cuando uno crece dentro del mundo INEGI, uno no se da cuenta de lo que eso significó en términos comparativos históricos con otras regiones del mundo, ¿no? Es un esfuerzo prácticamente sobrehumano y casi imposible de encontrar una réplica en otros países coetáneamente, ni siquiera ahora, ¿no? Entonces, fruto de esa mirada alejada en combinación con trabajo de campo y otras herramientas, se producen estas primeras, como ven, es el primer mapa en el 71, donde ya aparece, como otras áreas de la República, la península de Baja California regionalizada en los términos propuestos en ese mapa, y después eso se va a ir matizando, sofisticando, cambiando, incorporando nuevas herramientas satelitales, etc., ¿no? Entonces, fruto de toda esa suma de nuevas miradas,
y de esos cambios conceptuales, que es la incorporación fundamental de la vicarianza. Y para que se hagan una idea, ahorita ocurre un poco al contrario, la incorporación de la hipótesis de la dispersión como explicación de patrones geográficos en la península de Baja California, ¿no? Todo se explica a través de la hipótesis de vicarianza, ¿no? Entonces, fruto de todos esos cambios que de alguna manera ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX, se fueron generando distintas regionalizaciones, distintas conceptualizaciones espaciales de los sistemas naturales de la península a lo largo de toda la península, de una parte de la península, como van a ver aquí, del norte, del sur, a distintas escalas, etcétera, ¿no? Y distintas revisiones, síntesis, simplificaciones, discusiones, etcétera, ¿no? Y a nuevas regionalizaciones, como por ejemplo en este caso, basadas en sistemas remotos completamente y en la información directa capturada de los sistemas remotos, que en este caso es la captura de la producción primaria, bueno, de lo que se interpreta como un proxy de la producción primaria, que es la información que captura el sistema del NDVI, ¿no? Que captura de alguna manera el verdor de la vegetación como una interpretación, un proxy de la producción primaria. Entonces, analizando esa información que captura, digamos, el ojo del sensor remoto, se produce sin ningún otro factor añadido una regionalización que, como ven, si recuerdan, se parecen mucho a las otras que hemos visto basadas en otras miradas y en otros elementos conceptuales, ¿no? Bueno, todo esto, digamos, es más complejo de lo que llega hasta aquí, no trata de ser como el punto final, ¿no? Es simplemente les presento como la idea conceptual. Y el último capítulo es lo que le llamé la inclusión del pintor en el cuadro, ¿no? O, de alguna manera, el paso conceptual de los biomas a los antromas, ¿no? Lo que hemos estado viendo hasta ahora es un sistema natural que se parece mucho a aquellos turistas que van a países lejanos y cuando regresan, ustedes vénganse a ver las fotos que traje y lo único que ven son fotos de paisajes, de monumentos y no ven personas por ningún lado, ¿no? Parece que fueron a lugares después de un cataclismo nuclear, ¿no? Lo que hemos estado viendo hasta ahora de alguna manera es lo mismo, ¿no? Es un escenario sin uno de los elementos biológicos que es el ser humano, ¿no? Entonces, la siguiente idea es la incorporación de ese elemento humano que hace geografía también, obviamente, geografía natural, en nuestra conceptualización de la historia natural, ¿no? Entonces, aquí les muestro unas ideas muy básicas, pero que creo que sirven para comprender lo que ha implicado en los últimos decenios del siglo XX, como en otras partes del mundo, de México y otras partes del mundo, el crecimiento en la población, el poblamiento, la densidad, la urbanización, el desarrollo espacial de infraestructuras de cambios físicos como carreteras, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Que es lo que se puede visualizar de alguna manera la huella de la actividad, de la presencia de un organismo, una especie biológica que es el ser humano en la península, ¿no? Pero esto no aparece de ninguna manera y ya existía cuando se hicieron las regionalizaciones anteriores, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, cabalga en la sugerencia de un trabajo que realizan Ellis y Ramankuti, en el que proponen el cambio conceptual de biomas, es para la escala mundial, de biomas a antromas, ¿no? Que básicamente, de manera muy simplificada, lo que dice, bueno, hasta ahora hemos trabajado con un paradigma que considera que los sistemas naturales son ecosistemas naturales, excepto algunas partes donde hay disturbios debido a las actividades y presencia humana. Pero cuando uno revisa la realidad, lo que
realmente quizás deberíamos pensar es que lo que hay son sistemas antrópicos con algunos remanentes en distinto grado, distinta extensión de ecosistemas naturales. Sistemas antrópicos con distinto grado de modificación de los sistemas naturales previos, ¿no? Entonces, digamos, sobre esta idea, lo que yo les planteo en esta incorporación del pintor en el cuadro que está pintando es considerar la regionalización, los esfuerzos de regionalización que se han hecho hasta ahora, pero incorporando también la especie que está observando y el efecto ecológico, el rol ecológico en la geografía natural de la especie que lo está observando, ¿no? Para, de esta síntesis, tratar de generar una nueva geografía natural, una interpretación de la geografía de los sistemas naturales de la península, ya no en términos solo de ecosistemas naturales, sino de alguna manera de antroposistemas naturales. Bueno, si quieren le pueden poner o no natural, depende de su gusto sobre eso, ¿no? Perfecto, 45 minutos, gracias. Entonces, a la carrera, pero llegué para que pudiéramos tener 10 minutos menos de discusión, preguntas, si es que hay alguna. Muchas gracias, Pedro. Te agradezco mucho tu presentación. No sé si tengan preguntas tanto en el auditorio, está el micrófono, por favor, o en los que estén conectados en línea pueden prender su micrófono o escribirlas en el chat para podérselas leer al doctor, por favor. Chicos, por ahí tenemos a Cecilia. Adelante, Cecilia, por favor. ¿Por aquí o por allá? Por allá. Está aquí Hola, conectada. hola, ¿me escuchan bien? Sí. Adelante. Perfecto. Buenos días, muchas gracias, doctor, por su seminario, se me hizo muy cautivador. Yo tengo varias dudas principalmente curiosas. Yo en lo personal no estoy tan familiarizada con todos estos conceptos geográficos. Yo soy de aquí, de La Paz, y a mí me da mucha curiosidad saber por qué es tan reciente la historia biogeográfica de la península, porque entiendo que pues sí ha habido un poco más de historia o de importancia económica en la península, ¿no? Por ejemplo, la minería del Triunfo data de los 1800 y sin embargo no es hasta los 1900 que se empieza a hacer todo este registro. Entonces, quisiera saber a qué se debe esta discrepancia temporal. Perdón, no entendí bien. O sea, lo que estás preguntando es por qué razón la minería del Triunfo, que se desarrolla a finales del siglo XVIII, pero principalmente el XIX, no aparece en qué hasta recientemente. No, es más bien como poner un punto de perspectiva de por qué si ya había importancia económica o de ciertas actividades en la península, nunca se dio a la tarea de llevar todos estos registros. Me causa mucha curiosidad. ¿Por qué es tan reciente todo este dataje biogeográfico? Sí ¿Por qué hay no se llevó a cabo registros. de... Perdón, sí hay registros. Bueno, de hecho hay una playa de historiadores de Baja California sobre Baja California y de otras partes de México y de Estados Unidos sobre Baja California que utilizan esa información originaria que existe, digamos, la información base histórica de las actividades agrícolas, mineras, comerciales, de transportes, de intercambio entre California y la península. Sí hay información, quizás no en la historia, digamos, en la literatura de la historia natural, no está tan incorporado, pero en otras disciplinas sí está muy estudiada. Aparentemente parece un lugar alejado, pero es uno de los lugares más estudiados desde distintas perspectivas, la península. A lo mejor no hemos sabido buscar dónde está y hay mucha información natural en esas otras disciplinas. Bueno, natural, interpretable en términos naturales, quizás, ¿no? No sé si es por ahí por donde va tu pregunta. Sí, claro. Y una segunda pregunta también, curiosa, es, ¿por qué costó trabajo aceptar o incorporar la teoría de las placas tectónicas en este nuevo visualización geográfica?
Bueno, digo, a posteriori parece una idea tan sensata, ¿no? Pero imagínate que, o sea, si uno hace el esfuerzo de retrotraerse previo a esa idea, que alguien, por muy científico y por muy sueco que sea, que venga y te diga, no, ese suelo que tú estás moviendo, ese país en el que tú estás viviendo, se mueve y se rompe y se mueve de unos lugares a otros de la Tierra. No es una idea fácil de asimilar, ¿no? Solo en términos en términos generales de recepción general, ¿no? No digo de la comunidad científica, que, digamos, es esperable que tenga unos procesadores un poco más refinados para incorporar, revisar ideas nuevas, pero bueno, la historia de los cambios científicos tiene numerosos ejemplos y bueno, está de hecho conceptualizado en las teorías de cambio de conocimiento científico, de las teorías científicas de Hume, ¿no? De cómo las nuevas ideas tienen un proceso complejo de incorporación, ¿no? a los esquemas científicos previamente existentes, ¿no? Pero la idea de la tectónica de placas no es una idea menor, ¿no? O sea, en el sentido del cambio conceptual. Nosotros ya hemos nacido con las placas moviéndose, ¿no? Pero cuando es al revés, o sea, el cambio es significativo, ¿no? Creo, ¿no? Yo lo proyecto así, ¿no? Tampoco lo viví, ¿no? Aunque pueda parecerlo, no lo viví. Aquí hay otra pregunta, no sé si... Adelante, del auditorio, por favor. Muchas gracias, Pedro, muy interesante, me encantó tu presentación. Gracias. Y me gustaría que pusieras la diapositiva donde están los estudios que se han realizado de la distribución de flora y fauna, donde están los autores. Bueno, sí, estas... No, donde salen los autores sireños a los que me refiero. ¿Perdón, los qué? Los autores de aquí del sitio, que no me fijé. Bueno, estos son autores del CIR, está Álvarez Castañeda. Sí, algunos de ellos, sí. Bueno, acá también. Pero esto es una pequeña muestra, no hay mucho más. Exacto. Nomás quiero hacer el comentario de que si bien, o sea, Pedro nos ha mostrado de manera resumida la historia de nuestra península y cómo fue siendo de interés de clasificarla y catalogarla, y pues también hacer mención, pues allí están autores de CIBERSI que han estudiado la flora de nuestra región. La flora y la fauna. Flora y fauna. Sí, absolutamente. Entonces tenemos ahí al doctor Álvarez Castañeda, la doctora, que en paz descanse, Arriaga, sí. Aquí León de la Luz, viene Rojas y León de la Luz. Entonces son elementos de CIBERSI que han estado desarrollando desde hace bastante tiempo el estudio de la flora y fauna, ¿no? Y también comentar que en el inicio del CIB tiene 48 años y el director fundador, Félix Córdoba, estaba muy interesado en dar a conocer la historia y la flora y fauna de nuestra región. Y en aquel tiempo, no recuerdo el apellido de un investigador polaco que estuvo trabajando aquí en los inicios del CIB, que se encargó de hacer estudios de la flora y fauna. Entonces, yo siento que fue a raíz de esto, al menos aquí en nuestra región, con el CIB y con todos los pioneros de investigadores de CIB que empezaron a retomar el interés por el conocimiento de la flora y fauna de nuestra región. Estamos aquí porque tenemos que conocer nuestro espacio. Sí, no, absolutamente. Digo, esa muestra es como una muestra representativa de la idea, ¿no? Es mucho más extenso y mucho más complejo. Las aportaciones fundacionales de distintos investigadores del CIB que se hicieron, digamos, antes de los 2000 y se siguen haciendo,
sobre la historia natural de la península de Baja California, ¿no? Si ustedes revisan la literatura previo a los años 80 y posteriores a los años 80 del conocimiento natural de la península, van a ver un salto no solo cualitativo, sino cuantitativo muy significativo, ¿no? Que es la aportación del SINOR y de otras instituciones también que se crearon en ese periodo de tiempo, como la UABSS, en el norte la Universidad de Baja California, el CISESE parcialmente también. Sí, o sea, aquí les he mostrado someramente algunos de los resultados para representar las ideas que yo quería, pero no los procesos que están detrás, ¿no? Así como el INEGI es un ejemplo paradigmático de un esfuerzo titánico de conocimiento de la geografía natural. Estoy pensando solo en los mapas de vegetación, no en todos sus otros productos de la República de México. En el caso más regional, más local de la península, instituciones fundacionales de ese conocimiento, como en este caso el SINOR u otras instituciones de la región, ¿no? Sin duda. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última intervención, en este caso el doctor Alejandro Maeda. Por favor, Alex. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Pedro, muchas gracias por el seminario. Me gustó mucho. Dos preguntas un poco extremas. La primera sobre Wilson Nelson y Forrest Shreve. ¿Cuál era su preparación académica y si citaron obras como la del barco? No, la segunda es más fácil de responder. El manuscrito del barco está oculto, no se descubre hasta finales de los 80. Okay. Y en el 88 es la fecha de publicación por parte de Miguel León Portilla del trabajo. Yo creo que lo encontró como 1 o 2 años anteriormente en los archivos del Vaticano, ¿no? Okay. Y la formación, así como Gap era el que les presenté como el ejemplo de la primera exploración científica, era geólogo de formación. Okay. Nelson era, digamos, lo que podríamos pensar ahora como biólogo, más dirigido hacia plantas, también animales, porque el acompañante que tuvo, Edward Goldman, fue el que se encargó mayoritariamente de la parte zoológica de esa expedición y de posteriores que realizó Edward Goldman en otras partes de México, ¿no? Entonces, digamos, era una formación más naturalista que la que tenía Gap en términos de organismos, de seres vivos. Y Forrest Shreve era un poco en la misma línea, en este caso del área botánica, y él estaba muy interesado en la fisiología, ¿no? Hizo un montón de experimentos fisiológicos relacionados con esa idea de la relación entre cómo es el motor de las plantas como un indicio para tratar de entender por qué avenidas les ha tocado recorrer, ¿no? Para obtener información de la historia natural, ¿no? De la geografía, tratar de entender los patrones de distribución, ¿no? Pero eran, digamos, más biólogos de lo que era Gap, ¿no? Pedro, el extremo que yo hablaba era sobre, ya que tu idea de también incorporar ya las poblaciones humanas dentro de la fisiografía de la península,
el crecimiento poblacional es muy acelerada en Los Cabos, en La Paz. Se están afectando las áreas naturales protegidas. La pregunta es, hay nuevas propuestas de más áreas naturales protegidas. ¿Tú estás de acuerdo en que se abran más áreas o has detectado algunas que tengan prioridad para su conservación? Muchas gracias, Pedro. Sí, bueno, esa es otra pregunta muy difícil, ¿no?, de contestar, ¿no? Hay una larga discusión sobre la funcionalidad, no solo en México, sino en otras partes del mundo, la funcionalidad y la efectividad de las áreas naturales protegidas, ¿no? Casi es hasta una disciplina dentro de la biología de la conservación, ¿no? Yo la verdad no soy especialista en esa disciplina, en la biología de la conservación, pero como para poder decir esta área sobra o esta parte de esta área sobra y aquí se requeriría una nueva área, ¿no? Pero lo que sí me parece es que hay partes de la geografía, en este caso de la península de Baja California, que las vemos como geografía, por decirlo así, no natural, antropizada, que tiene una funcionalidad ecológica, ¿no? O sea, son sistemas ecológicos que funcionan como sistemas ecológicos y creo que valdría la pena tratar de entender cómo funcionan, ¿no? Entonces, de alguna manera te revierto la respuesta diciendo que no tengo muy claro qué falta y qué sobra en términos de áreas para conservar, pero creo que sí valdría la pena hacer un esfuerzo por conocer más áreas con las que tenemos un cierto rechazo en términos de conocimiento científico, digamos, académico, en su funcionamiento natural, porque no son sistemas que interpretamos como prístinos o naturales, ¿no? Cuando forman parte de nuestra realidad natural también, ¿no? Que cada vez es más extensa, por otra parte, ¿no? Muchas gracias. No sé si me escabullí suficientemente bien. Gracias, Pedro. De nada. Perfecto. Pues muchas gracias, Pedro. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Por ahí hay algunos comentarios en el chat. Yo les dejo el correo del doctor por si alguien gusta ponerse en contacto directamente con él. Con esto terminamos nuestro seminario. De nueva cuenta, Pedro, te agradezco mucho la disponibilidad y este interesante tema. Recuerden, el siguiente viernes tenemos nuestro siguiente seminario a cargo del estudiante Abraham Sánchez Romero, que nos va a hablar un poquito de las plantas vasculares endémicas de la región del Cabo. Él es estudiante o alumno del doctor Alfonso Medel Narváez del herbario del CIBNOR. Entonces, con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Les agradezco mucho y que tengan excelente viernes a todos. Gracias. Gracias.